¿En qué quedamos la clase pasada? Estábamos viendo el problema del péndulo, ¿no? Péndulo. Este, el ángulo teta, esto era L, tenía masa M. Y calculamos el lagrangiano, la clase pasada, que era un medio de M por L cuadrado, teta punto al cuadrado, menos la energía potencial que era negativa, porque estoy colocando un sistema de coordenadas que estaba aquí, este era el eje X, y hacia arriba, ¿no? El eje Y. Así que la coordenada X era menos L coseno teta, entonces la energía potencial es mg por el I. Esto era más mg L por coseno de teta. Este era el lagrangiano. La energía potencial, aquí la vamos a escribir, el U de teta era menos mgl coseno teta. La lagrangiano es la cinética menos la potencialidad, ahí aparece el signo más. Y las ecuaciones de Euler-Lagrange respectivas eran dl a de teta menos d a de t de dl a de teta punto, que cuando uno las escribía igual a 0. Cuando uno calculaba estas ecuaciones daba lo siguiente: g seno de teta más L por teta 2 puntos igual a 0. Esta era la ecuación de Euler-Lagrange. Exacta. Ecuación de Euler-Lagrange exacta, sin ninguna aproximación. Así que creo que por ahí está. Entonces, el punto era que desde que esta ecuación vista como una ecuación diferencial, esto era una EDO de segundo orden. Esta ecuación es homogénea, pero es no lineal. Y el no lineal porque el seno de teta tenía todas las potencias impares posibles. Entonces la variable en este caso tiene una potencia infinita desde ese punto de vista, porque tiene todas las potencias impares posibles. Así que esta es una ecuación no lineal. La pregunta es cómo se resuelve esto. Entonces, la idea era que no ser tan ambicioso y tratar de resolver esta ecuación a ningún límite en el cual esta ecuación no lineal se reduzca a una ecuación lineal que yo pueda resolver con lo que aprendí en el curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, buscábamos los puntos de equilibrio del sistema. Y los puntos de equilibrio, mirando las ecuaciones de movimiento, que esta ecuación que está acá, son aquellos puntos que no aceleran. Por lo tanto, teta 2 puntos tiene que ser 0 o teta punto igual a 0, así el sistema está en reposo. Y si reemplazo esto en la ecuación diferencial, entonces esto teta 2 puntos 0 me queda que g seno de teta tiene que ser igual a 0. Es decir, seno de teta tiene que ser 0, y la solución en esta ecuación dice que teta es 0, entonces los puntos de equilibrio tienen que ser 0, o más menos pi, o más menos 2pi, etc. Todos los múltiplos enteros de pi. Ahora, puesto que la física para este péndulo, el rango posible está entre más pi medio hacia la derecha y menos pi medio, es decir, la física ocurre en mi problema entre menos pi medio y
y más pi medio, entonces las soluciones accesibles de los puntos de equilibrio tienen que estar en ese rango. Entonces la única que satisface esta es que θ 0 sea igual a 0. Porque pi estaría arriba y no un ángulo accesible en este caso. Así que el único punto de equilibrio para nuestro problema en este caso es que el ángulo sea 0. Y una vez que tengo el punto de equilibrio, lo que hago es escribo la variable dinámica de la ecuación diferencial, que es el ángulo θ en este caso. La variable dinámica, hago un cambio de variable. Hago θ de t, es lo mismo que el punto de equilibrio, que es un factor constante, más una variable u de t, que se supone que va a ser una perturbación chica respecto al ángulo θ 0. Es decir, aquí uno asume que el u de t en valor absoluto es menor que 1 para todo instante de tiempo. Entonces lo que voy a hacer es perturbar el ángulo alrededor del punto de equilibrio, ver lo que pasa localmente alrededor del punto de equilibrio. Y si esto es así, derivo esta ecuación, θ punto, le daría una constante 0, más un punto, así que esto es un punto, y si derivo dos veces, entonces θ2 punto igual a u2 punto. Y ahora escribo la ecuación original en términos de la nueva variable que es u. Ahora, si escribo eso, en este caso, debido a que esto es 0, para este caso de este problema que estamos analizando, θ 0, esto vale 1 más. Es decir, θ de t es lo mismo que u de t en este caso. Y lo reemplazo en la ecuación, y donde diga θ2 puntos, reemplazo también por u2 puntos. Así que esta ecuación, para este problema en particular, queda idéntica. Lo único que tengo que hacer es reemplazar θ por u. Entonces me queda g seno de u más L por U2 puntos igual a 0. La ecuación diferencial queda idéntica en este caso, pero la diferencia ahora es que en esta ecuación el U lo estoy pensando como un número chiquitito. Y por lo tanto, en la expansión de serie de Taylor, seno de U va como U menos U al cubo tercio más U a la quinta quinto. Y como lo que conversábamos en la clase pasada, como el U es chiquitito, las potencias superiores cada vez pesan menos, así que las puedo despreciar. Y puedo aproximar esto entonces como U. Y en ese caso, la ecuación queda entonces G por U más L por U2 puntos igual a 0. O si ustedes despejan el U de esta ecuación, U2 puntos es menos G sobre L por U. Lo pasan para el otro lado y despejan la aceleración. Y esta es una ecuación de oscilador armónico. La ecuación genérica del oscilador armónico es que estrellita 2 puntos es siempre menos omega al cuadrado por estrellita, como función del tiempo, obviamente, estrellita función del tiempo. Esta es la ecuación del oscilador armónico. Y las soluciones de esta ecuación diferencial son que esto es una cierta amplitud por coseno de omega t más b por seno de omega t. O se escribe eso, esto es como c por seno de omega t más phi. En la misma solución, escrita de distinta manera. Esto es la característica de la ecuación del oscilador armónico. Y en este caso, esta ecuación es precisamente esta, donde identifico la frecuencia de oscilación, el omega que aparece aquí, para nuestro problema particular. El omega vale, es lo que está entre el signo menos, el omega al cuadrado es lo que está entre el signo menos y la variable, la estrellita, en este caso U. Así que en este caso, para mi problema, omega al cuadrado tiene que ser igual a G sobre L. Por lo tanto, la frecuencia de oscilación de este sistema
en la raíz de G sobre L. ¿No? Y el omega es, si miro esta solución, entonces el U de t lo miro de esta manera, es una cierta amplitud, U sub 0, por el seno de omega t más una fase. Es decir, U0, si lo escribo explícitamente, el seno de la raíz de G sobre L multiplicado por el tiempo a una fase. Y esa es la solución de la ecuación del oscilador armónico. Esta que está aquí es la solución de esa ecuación. Por lo tanto, el ángulo, cuando es menor que un radián, el movimiento angular está dado por esta ecuación que está aquí. Quiere decir que el ángulo, el U, ese ángulo, esa abertura, oscila armónicamente con una amplitud U sub 0, es decir, esto llega a un valor máximo sub 0, llega a menos U sub 0, y el movimiento oscila aquí con una cierta frecuencia. ¿Cuál frecuencia? Con omega igual a G sobre L. Que esto es la frecuencia angular y por lo tanto 2pi partido por el periodo de oscilación. Quiere decir que el periodo de oscilación de este péndulo, los espejos de acá, paso el t para allá, dividido por G sobre L, entonces esto queda 2pi, y cuando divida me queda el L arriba y el G abajo. El periodo entonces la raíz de L sobre G. Y esto debería tener las unidades correctas. Esto se mide en metros y está dividido por metro partido por segundo al cuadrado. Todo este cociente tiene unidades de segundo, le saco la raíz, tiene segundo, por lo tanto tiene unidades de tiempo. También tiene unidades de periodo. Así que lo que hace el péndulo, mientras el ángulo sea de oscilación sea menor que un radián, es que este péndulo va y viene de manera armónica, es decir, el ángulo oscila con una función sinusoidal con un periodo de 2pi sobre L sobre G. Así que el cambio el largo de la cuerda, el periodo va a aumentar. De hecho, aumenta proporcional a la raíz del largo. Y por lo tanto, resolví el problema completamente en esta aproximación. Esto es la solución de mi problema mientras el ángulo U sea menor que un radián. Siempre aquí al lado el U es menor que un radián. Así que encontré una solución aproximada de mi movimiento que funciona muy bien y que describe muy bien lo que pasa con el péndulo, mientras el rango de oscilación de ese péndulo sea menor de un radián, que eran 57 grados aproximadamente. No encontré la solución exacta de la ecuación diferencial no lineal, que era esta que estaba acá. Esta media vuelta, esa. Pero sí encontré una solución aproximada para ángulos pequeños, para ángulos menores que un radián, y esta ecuación de Euler-Lagrange exacta se reduce en ese caso a una ecuación de oscilador armónico cuya solución es conocida, puesto que esa la estudiamos típicamente en el curso de un curso de ecuaciones diferenciales, en un curso de métodos matemáticos. Y esa es la solución. Esa de ahí es la solución de esa ecuación, de esta ecuación que está aquí genéricamente, que es la ecuación del oscilador armónico, que es esa ecuación que está ahí. Así que por lo menos ahora sé algo. No tengo la solución exacta, pero sé que para ángulos pequeños, menores que 57 grados, esta es una muy buena aproximación a la realidad. Y ya puedo decir algo del sistema físico en cuenta. Preguntas, comentarios. Ay, todo bien, profe. ¿Está bien? Sí, profe. Ahora, fíjense lo que hice. Fíjense lo que hice. Esa es la estructura que tienen que tener en la cabeza. Yo
calculé un lagrangiano exacto, calculé las ecuaciones de movimiento exactas asociadas al lagrangiano, luego calculé los puntos de equilibrio de estas ecuaciones, es decir, en esta ecuación de movimiento anulé las aceleraciones y las velocidades, y eso me dio una ecuación para una variable, que en este caso es la variable angular, que corresponde al punto de equilibrio, y que bajo las restricciones que tengo existe una solución, que está a 0, y luego lo que hice fue expandir la variable alrededor de ese punto de equilibrio y supuse que esta otra variable que mide el desplazamiento ahora de respecto a este punto θ0 es pequeña. Y con eso lo que hice fue linealizar la ecuación de movimiento. Encontré una ecuación lineal aproximada que me da cuenta del movimiento, que en este caso justo corresponde a una ecuación de oscilador armónico. Pero linealicé las ecuaciones de Newton, si ustedes quieren, o la ecuación de Euler-Lagrange. Eso fue lo que hice. Porque no sé resolver el problema de la ecuación no lineal. Yo lo que sé resolver con cierta seguridad son ecuaciones diferenciales y lineales. En ese terreno me muevo bien. Entonces lo que hice fue llevar mi problema exacto a alguna aproximación lineal donde yo sé resolver la ecuación. Y cuando digo ecuación lineal o linealizar, significa que yo me quedé con esta expansión del seno de θ solamente con el primer término. O sea, el seno de θ tiene infinitos términos aquí, y yo lo que hice fue expresar esto en términos del primer término no trivial, que la primera potencia no trivial aquí es 1, y como es 1, entonces me da una ecuación lineal. Si ustedes quieren, desde el punto de vista de la función seno, lo que estoy haciendo es que gráficamente la función seno es una cosa que se dobla así, y lo que estoy tomando aquí es la recta igual a u, que es la recta tangente a la función seno. Y esa recta aproxima muy bien a la función sinusoidal en un rango de ángulos que está por aquí, y funciona cuando esto es menor que 1 radian. La recta es casi igual a la función sinusoidal mientras el ángulo sea chico, entre 1 radian y menos 1 radian. En ese rango casi no hay diferencia entre la recta y la función sinusoidal. Para ángulos grandes, cuando me estoy acercando a pi medio, que es este ángulo que está aquí, es decir, cuando el péndulo está llegando ahí arriba, entonces en este rango ya acá hay una diferencia, puesto que la función sinusoidal se dobla, el recta sigue derecho. Pero mientras me mueva en este rango, es decir, aquí en la zona de más 57 a menos 57 grados, esa región es esa región que está ahí, y la recta aproxima súper bien a la función sinusoidal. Esa es la idea. Ahora, en vez de linealizar la ecuación diferencial, como lo hice aquí, yo calculé el lagrangiano exacto, calculé la ecuación diferencial exacta y la linealicé. Pero yo podría utilizar otra idea. Por ejemplo, en vez de trabajar o linealizar la ecuación de Euler-Lagrange, tratar de escribir un lagrangiano aproximado en vez de una ecuación diferencial aproximada. Entonces voy a escribir aquí de nuevo el lagrangiano, que era 1/2 de m por r al cuadrado por θ punto al cuadrado más mgl por coseno de θ. Entonces, en vez de trabajar con linealizar la ecuación diferencial o la ecuación de Euler-Lagrange, vamos a tratar de escribir un lagrangiano aproximado asociado a este lagrangiano exacto. Entonces lo que voy a hacer es que coseno de θ
¿no es cierto? De hecho, debería escribir esto antes de nada, de nuevo, debería escribirlo en términos de los puntos de equilibrio, ¿no? Dijimos que teta de t era el punto de equilibrio más u de t, donde u de t era menor que 1. Y en este caso, como este es 0, para mi punto de equilibrio de nuestro problema en particular, esto es u de t. Entonces, coseno de teta es coseno de u de t, de u, lo voy a escribir así sin la t para no escribir tanto, y ahora expando coseno. Y la serie de Taylor de coseno es 1 menos teta cuadrado partido por 2 factorial, más teta a la cuarta partido por 4 factorial, menos teta a la sexta partido por 6 factorial, y tiene todas las potencias impares, perdón, pares. Entonces, lo que voy a hacer aquí, perdón, esto de u. ¿Por qué le puse teta? Si estoy mirando la variable. Lo que voy a hacer, voy a aproximar ahora la expresión del lagrangiano a segundo orden en la variable correspondiente. Entonces voy a aproximar coseno de u como 1 menos u cuadrado partido por 2 factorial. Y esto, ¿qué? Si yo grafico esto 1 menos u cuadrado, ¿qué cosa es? Si grafico esta función en esa aproximación, ¿qué ecuación es esa? De hecho, cuando u vale 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el u, el coseno? ¿Están ahí o se cortó? Estoy aquí, estoy pensando porque te preguntó por la ecuación en una cuadrática por el u cuadrado, pero no se me ocurre cómo se podría graficar Que, como tal, ¿no? que yo podría graficar la función coseno directamente, ¿no? Claro, Coseno de teta. Coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces parte aquí. Coseno de pi medio, o 90 grados. Ay, te la vida. Ya, dame 1. Coseno de 90 vale 0. 0, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que pasa por aquí, pasa por acá. Así que la función coseno tiene que ser una cosa así, y después en coseno de pi vale menos 1, y después sube y se da la vuelta para acá, y acá hace lo mismo, ¿no? Y por acá estará menos pi. Y de aquí oscila esta cosa nomás para allá y para acá. Ahora, yo estoy mirando de nuevo un rango de ángulos que está ahí alrededor del 0, el U. El U, un rango chiquitito, menores que 57 grados, que era ese rango donde estaba mirando aquí para un lado para el otro, más 57 grados, menos 57 grados, que es del orden de un radián, ¿no? Un radián menos un radián. Y esta región aquí, que 1 menos 1. La función coseno es esta curva que está aquí. Ahora, cuando yo conservo en la función coseno los términos hasta segundo orden y desprecio todas las potencias superiores, esta 1 menos u cuadrado es la ecuación de una parábola, ¿no?
Claro. Y esta parábola, el coeficiente que acompaña el término cuadrático es negativo, por lo tanto la parábola está triste. Y además cuando u vale 0, pasa por 1, así que la parábola tiene que pasar por aquí y tiene que estar así, tiene que estar triste. Entonces la parábola debería ser una curva que hace esto y baja, así por ahí, así y así. Esa es la parábola. Entonces lo que estoy haciendo con esto es aproximar la función coseno por esa parábola que está triste ahí, cuando conservo los términos de segundo orden. Si desprecio además los términos de segundo orden y me quedo con el término de primer orden, quiere decir que coseno de u sería 1. Y eso sería la recta aquí paralela que pasa por 1. ¿Sí o no? Entonces el primer término de primer orden es una recta. Obviamente esa va a funcionar solamente aquí, muy, muy cerca de 0. En cambio, cuando considero el segundo término aquí, esta parábola, esta curva ahora ya no es una recta, sino es la parábola y aproxima muy bien ahora en un rango mucho más amplio de ángulo, que esta región que está aquí. Entonces esta parábola aproxima entonces a la función coseno en un rango más grande. Y usando eso, yo ahora el lagrangiano, puedo escribir el lagrangiano aproximado ahora como un medio de m por L cuadrado por teta punto, al cuadrado, ¿no es cierto? Que era el primer término que la energía cinética. Y ahora donde diga coseno reemplazo la parábola. Pues esto es mgl factor de 1 menos, de hecho el lagrangiano está en términos de u. Recuerden que todo esto está, lo cambié la variable y puse el u. Porque el u que es el que es pequeño. El teta no tiene por qué ser. Y esto es 1 menos u cuadrado. Así. De esta ecuación, teta de t igual a ut, implica obviamente que teta 2 puntos es lo mismo que, o teta punto es lo mismo que u punto. Porque esta tiene la velocidad aquí, el término que aparece en el lagrangiano es la velocidad al cuadrado. Entonces teta punto es lo mismo que u punto, derivándonos. Y reemplazo aquí y escribo el lagrangiano en términos de u. Si ustedes quieren el lagrangiano en términos de teta, y este es el lagrangiano en términos de u. Reemplazo el teta por u, pero el u es chico y por lo tanto en nu puedo expandir entonces esto como 1 menos esta parábola que está aproximándole. Y ahí está el lagrangiano nu. Y ahora este es un lagrangiano aproximado. Y ahora me escribo las ecuaciones de Euler-Lagrange. Debería escribir dLu a du menos d a dt, el lagrangiano en términos de u a du punto igual a 0. ¿Cuáles son las derivadas parciales entonces? ¿Cuál es la derivada del LU respecto a u? ¿Cuál es la derivada de esto respecto a u? ¿Cuánto queda la derivada? Sería derivando la segunda parte, el MGLS, ese pedacito se deriva. Sí, de hecho, esto es una constante, así que la derivada, Sí. este no depende de u, así que chao. Y este primer término es una constante, así que chao. El Menos, único que está ahí es, entonces eso da un 2u medio, ¿no? Cuando derive. claro, Sí. Y 2u medio u. menos U. Y con el menos, y multiplicado por MGL, entonces queda menos MGL por u, ¿no? Sí. Y el DLU a du punto. ¿Cuánto vale? ¿Cero?
No, Sería 2, no, sería ml cuadrado u. punto. Ah, sí, ok. M, L cuadrado, esto es una constante, y cuando derive respecto a un punto, va a saltar 2 que cancela ese 2 y me queda por un punto. La derivada de x cuadrado es 2x, entonces esto es 2 puntos, porque estoy derivando respecto a un punto. Entonces esto es un punto. ¿Sí? Y ahora lo reemplazo en la ecuación de Euler-Lagrange. El primer término queda menos mglu menos la derivada respecto al tiempo de L de un punto, que es ml cuadrado por u. Voy a poner un poco la pizarra ahí. Voy a borrar. Sí. Voy a escribir de nuevo. ml al cuadrado por u punto, ¿no? Ahora, m es una constante, con una constante sale fuera, esto queda menos mgl por u menos ml al cuadrado, y ahora derivo el u punto respecto al tiempo y me queda la segunda derivada. ¿Okay? Y todo eso, obviamente, tiene que ser igual a 0, que es la ecuación de Euler-Lagrange. Aquí pueden multiplicar por 1 partido por ml, así que me queda menos u por g menos, aquí se va la masa, aquí un L por U2 puntos. Y la ecuación entonces de este lagrangiano aproximado es igual a 0 esto. Despejan la aceleración aquí, U2 puntos es lo mismo que pasan para allá, menos G sobre L por U. Que es la misma ecuación del oscilador armónico que acabamos de encontrar linealizando las ecuaciones de Newton. ¿Se dan cuenta, no? Me quedó clarísimo, profe. Entonces, cuando uno se enfrenta a un problema, tiene dos alternativas. Cuando uno escribe el lagrangiano exacto, encuentra las ecuaciones de Euler-Lagrange exacto, y tú te dices, ¿y ahora qué hago? Porque yo no sé resolver este problema de manera exacta. Entonces lo que hago es buscar los puntos de equilibrio y expandir las variables alrededor del punto de equilibrio, y lo que sobre uno siempre lo va a pensar es que va a olfatear nomás ahí alrededor del punto de equilibrio, entonces esta U es chiquitita. Y una vez que hace eso, tengo dos posibilidades. Linealizo las ecuaciones de Euler-Lagrange, como lo que hicimos anteriormente, o bien parabolizo el lagrangiano. Porque aquí yo no usé una aproximación lineal, usé una aproximación cuadrática. ¿Se dan cuenta? Usé la aproximación cuadrática, que es reemplazar esto en términos de esta parábola que está aquí. Así que si ustedes quieren linealizar las ecuaciones de Newton o las ecuaciones de Euler-Lagrange, es lo mismo que parabolizar el lagrangiano. Así que usar aproximaciones de primer orden en las ecuaciones de Newton es lo mismo que usar una aproximación de segundo orden en el lagrangiano o la energía potencial. ¿Se dan cuenta? Y es porque cuando uno escribe esto, las ecuaciones de Euler-Lagrange tienen esta derivada respecto a U. Entonces, cada vez que el lagrangiano sea cuadrático en la variable, esto arroja un término lineal, porque la derivada de x cuadrado es proporcional a x. Entonces, cada vez que mi lagrangiano sea cuadrático, esta derivada va a ser lineal y voy a poder escribir, entonces me va a dar una ecuación diferencial lineal. Esa es la idea, esencialmente, a grosso modo, que está detrás. Y por eso es que linealizar las ecuaciones de Newton o las ecuaciones de Euler-Lagrange es equivalente a parabolizar el lagrangiano. ¿Está claro?
Sí, profe. Ok. ¿No, alguna consulta, pregunta antes de seguir con esto? Ninguna por mi parte. Tampoco, las dudas que tenía me quedaron claros con el ejercicio. Ya. Así que anótenlo ahí arriba en la cama, arribita, parabolizar el lagrangiano es lo mismo que linealizar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y eso tiene que ver con el tema tiene que ver con, por ejemplo, con supongan que tienen un núcleo atómico aquí y tienen una nube, tienen un núcleo positivo, un núcleo negativo y tienen la nube electrónica aquí y que estos se comparten y generan un enlace covalente, ¿no? Y aparece este enlace, no sé, esta es la molécula de helio, por ejemplo, los protones. Obviamente aparecen fuerzas aquí que mantienen pegado a este sistema aquí a una cierta distancia de equilibrio, ¿no? Llamémosle L. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si yo le pego un chilito a uno de estos átomos y esta cuestión empieza a moverse así? ¿Qué pasará? Entonces, si yo mido la distancia ahora y pienso que estas cosas podrían moverse un poquitito hacia acá, un poquitito hacia allá, lo que voy a hacer es tomar como variable la distancia entre estos protones. Y voy a llamarle X a la distancia entre esos protones. Y obviamente aquí hay una fuerza que mantiene este sistema de manera estable, y esa fuerza debería en principio depender de X, ¿o no? Si estos se corren un poquitito, la fuerza debería ser un poquito distinta, ¿no? O si se acercan, también la fuerza no debería ser constante, debería depender de X, que miran desde el punto de vista de Newton. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es, una vez que si tengo esta fuerza, puedo calcular el punto de equilibrio, que es lo que estamos haciendo con la ecuación de Euler-Lagrange. Y lo que voy a hacer es calcular los puntos en que la fuerza se hace cero, y eso debería ser, digámosle, el cero al punto de equilibrio, el x0 o el punto de equilibrio debería ser el largo natural, o este largo intrínseco de la molécula. Una vez que sé eso, entonces yo puedo expandir esta fuerza en una serie de Taylor centrada en el punto de equilibrio, es decir, esto es lo mismo que la fuerza en el punto L0, más la derivada evaluada en el punto L0 por x menos L0, más un medio de la segunda derivada de la fuerza por L0 por x menos L0 al cuadrado, etc. Y más términos de orden superior. Entonces, si yo digo que la elongación, es decir, si el x menos el 0, lo que se va a separar esto, lo que va a aumentar esta variable respecto al 0 es chiquitito, entonces todos estos términos de orden superior, los cuadráticos, son cada vez más chicos y los puedo despreciar, puedo decir que son 0, y además, como sé que el L0 es un punto de equilibrio, es decir, f de L0 vale 0, ahí no hay fuerza, ese término se anula, y la fuerza la puedo expandir entonces como f' en L0 por x menos L0, a primer orden. Estoy linealizando la fuerza, ¿se dan cuenta, no?
Y si la derivada de esto es negativa, como debería ser en el caso que es atractivo esta fuerza, esto es una constante y una constante menor que 0, así que la puedo escribir como menos una constante por x menos L0. Quiere decir que este sistema, la fuerza que mantiene pegado a este par de protones aquí generando la molécula esta de helio, cuando esto vibra o se mueve un poquitito hacia la izquierda y un poquitito hacia la derecha, la fuerza que aparece aquí queda completamente caracterizada por esta ecuación, donde K es el valor absoluto de esta derivada y un parámetro. Pero esto que está acá es la ley de Hooke, ¿no? Esa ecuación que está ahí. Sí, Entonces la ecuación de Newton, como la fuerza por Newton es la masa por x dos puntos, entonces la ecuación de Newton asociada a este sistema es m por x dos puntos igual a la fuerza, que es menos k, esta constante efectiva, por x menos L0. Y ahora si ustedes hacen x de t igual al punto de equilibrio más un u, y cambian la variable, entonces el u es x menos L0, y el u dos puntos es lo mismo que x dos puntos, puesto que difieren por una constante nomás, así que las aceleraciones son las mismas. Y esta ecuación entonces en términos de u, m por u, dos puntos, igual a menos k por u. Es decir, u dos puntos es menos k sobre m por u. Y esa de nuevo es una ecuación de oscilador armónico. La frecuencia de oscilación es la raíz omega al cuadrado de k partido por m. Es decir, la frecuencia de oscilación es la raíz de la constante efectiva esta partido por la masa. Y por lo tanto el sistema, cuando ustedes le pegan un chilito, lo que hace es que las moléculas vibran, se separan y fluctúan con esta distancia, pero esta distancia oscila alrededor de un valor L0 y se mueve y oscila, se agranda, se achica, se agranda, se achica alrededor de este punto de equilibrio. Entonces las partículas empiezan a vibrar alrededor de esa longitud característica de equilibrio. ¿Y con qué frecuencia? Con la raíz de K sobre M, donde el K está asociado a la derivada de la fuerza en el punto de equilibrio. Entonces, un sistema súper complejo como esta molécula de helio, para pequeñas vibraciones o movimientos alrededor del punto de equilibrio, queda completamente caracterizada por la ley de Hooke. Y la constante K mide esencialmente toda la información relevante de la dinámica. Y así que, desde el punto de vista físico, esto, cuando las vibraciones son pequeñas y alrededor del punto de C, esto es lo mismo que tener el protón y el protón, pero con un resorte de constante K, que es la derivada, el valor absoluto de la derivada ahí de la fuerza en el S. Es exactamente eso. Porque la fuerza es la ley de Hooke, que es un resorte. Así que toda esta tremenda información del enlace covalente y todo lo que significa aquí, lo pueden reemplazar por un resorte a primer orden. Y da una muy buena aproximación de la dinámica de los protones cuando oscilan ahí en torno al punto de equilibrio. Oscilaciones obviamente pequeñitas. Si las distancias son muy grandes, es decir, si esto se aleja así, comparable a la longitud característica, es decir, esta cuestión se mueve para allá L0, obviamente esto no va a ser cierto, porque ahí voy a necesitar los términos superiores. Pero si el x menos L0 es chiquitito, entonces esto da una muy buena aproximación a la dinámica real del problema. Ahora, esto que está aquí es la ley de Hooke, y en términos energéticos, la energía de un resorte, ¿cuál es? ¿Cuál es la energía potencial de un resorte? Medio de K x cuadrado. K por x menos L0 al cuadrado, ¿no es cierto?
¿Y qué es lo que es esto cuando uno lo grafica, la energía potencial? ¿Qué curva es? El X menor al cuadrado es la longitud del resorte. Sí, Y la K Una es la parábola. constante de elasticidad del resorte. sí. Claro, una palabra. ¿Y esto qué curva es? Una parábola. Una parábola. Entonces, ¿cuál es el mono de esto? Sí. Usted tiene que tener un mínimo. Cuando el X vale el 0, usted tiene un mínimo vale 0 y la parábola tiene que ser así. Entonces, fíjense, cada vez que la energía es parabólica, como dice la cumbia, la parabólica está, cuando la energía es parabólica, entonces la dinámica o la ecuación de Newton es un movimiento armónico simple. ¿Se dan cuenta, no? Porque esta es la ecuación del oscilador armónico. Y eso fue lo que estábamos haciendo aquí también. Si se acuerdan, este término que está aquí, este pedacito es menos la energía potencial que depende del ángulo. Y lo que estoy haciendo con esto es parabolizar. Entonces estoy reemplazando esto por una parábola, que es esa parábola que está aquí, que en este caso tiene signo menos, está para abajo, pero es parabólico. Y por lo tanto, como es parabólico, la energía potencial es una parábola en esta aproximación, las ecuaciones de Newton tienen que oscilar con la ley de Hooke, que es la ecuación lineal. Y es justo lo que pasó acá cuando escribí las ecuaciones de Newton. Lo que me quedó fue la ecuación del oscilador armónico. Porque yo parabolicé la energía potencial, la energía exacta la aproximé por esta parábola. Que es lo mismo que estoy haciendo aquí con el sistema masa-resorte, con el sistema de dos cargas. Estoy reemplazando una dinámica súper compleja en términos de un puro parámetro, esencialmente, que es la constante efectiva del resorte que estoy colocando aquí. Y eso es completamente universal. Fíjense que esta idea es completamente universal. Siempre que ustedes tengan un sistema que tiene algún punto de equilibrio, las oscilaciones alrededor de ese punto de equilibrio siempre van a ser ecuaciones de ley de Hooke. Porque cuando reemplacen la fuerza que sea, cuando la expandan a primer orden, si es que tiene un punto de equilibrio, esto termina en 0, y la primera contribución no relevante para la fuerza es esto que está acá, que es la ley de Hooke. Y eso tiene asociado, obviamente, en términos energéticos, una parábola. Y en el lagrangiano lo que aparece son las energías. Y por eso es que debo conservar los términos parabólicos en el lagrangiano, porque estoy mirando los joules. Los joules tienen que ser parabólicos, los newton tienen que ser lineales. Y es porque la fuerza es la derivada de la energía potencial. Y si la energía potencial es parabólica, la fuerza, como es la derivada, entonces es lineal. O al revés, si la fuerza es lineal, la energía potencial es la integral de la fuerza. Si esta es lineal, entonces esta U es parabólica. Están amarrados. Ese es el mensaje. Y es notable porque esto es completamente universal. Esta fuerza era una cuestión súper compleja que tenía que ver con la interacción electromagnética y electrostática, y acá hay un montón de cosas, y resulta que a primer orden, esto es lo mismo que un sistema masa-resorte. Y toda la información relevante de la dinámica queda almacenada, queda guardada, queda memorizada aquí en la constante efectiva de este resorte. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tienen un sólido, en materiales, teoría de materiales, tiene por ejemplo, un cilindro de aluminio,
Y en materiales típicamente hay unas cosas aquí, unas presas que esto lo contraen, por ejemplo, lo aplastan a veces, un poquito, y después salen, estas placas salen y el sistema vuelve a su estado inicial. Si lo que comprimí esto es poquito, el cilindro de aluminio, como esto, recupera su forma original. Y son los típicos experimentos que hacen con esto, o los ponen en tensión, por ejemplo. En vez de comprimirlo, hay una máquina que lo tensa y lo separa. Entonces esta cuestión se dilata, aquí, se dilata, y después lo sueltan y el sistema vuelve a recuperar su forma original. Si uno hace un gráfico de la deformación respecto, si le llaman U a la deformación, es en un gráfico de la fuerza, cómo se cambian las fuerzas, el típico diagrama de estas cosas es una cosa que crece linealmente, después se deforma así. Esta región se llama la región plástica, y esta región de aquí se llama la región elástica. Y esta es la ley de Hooke, la fuerza es proporcional, esto es una recta, para todos los efectos prácticos. Una recta dependiente distinta a cero, y esto es una recta dependiente a cero. Una vez que pasan este punto, el sistema se deforma ya para siempre, no recupera su forma original, es como cuando una vez que se rompe esta cuestión. Pero mientras las deformaciones sean pequeñas, la fuerza esta que aparece es completamente elástica. Esto se comporta igual que un sistema masa-resorte. Esto, para todo el efecto, es un sistema masa-resorte. Y por eso es que el sistema vuelve a su deformación original siempre que las deformaciones que yo les realice sean pequeñas. Así que la ley de Hooke es una cosa universal en ese sentido. No importa el sistema físico del cual ustedes estén hablando, si su sistema tiene una longitud de equilibrio característica como esta que está aquí, o como la distancia entre los núcleos, entonces las oscilaciones alrededor de esa longitud característica siempre van a estar descritas a primer orden por una ley de Hooke, y por lo tanto la ecuación diferencial o de movimiento va a ser una ecuación lineal. O si lo miran en términos de energético, la energía potencial de todo este sistema va a ser parabólica en la posición. El U debería ir como U cuadrado por una constante. Si usted quiere un medio de K por U cuadrado, donde cae la constante efectiva. Y es completamente universal, no importa de qué tipo de fuerza específica estén hablando. Si tiene un punto de equilibrio y la derivada de la fuerza es negativa, entonces esta cuestión se comporta como un sistema masa-resorte siempre. Ok, eso es para que lo tengan en la cabeza, digamos. Que hay un montón de sistemas físicos distintos que cuando oscilan alrededor de su punto de equilibrio se comportan idénticamente a un sistema masa-resorte. ¿Está claro el mensaje? Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Y para terminar, como estábamos hablando de resortito, vamos a poner un ejemplo aquí y lo vamos a analizar en la próxima clase. Y el ejemplo es, voy a poner una línea para que me quede derechito. Tengo aquí el piso, aquí tengo la muralla. Y ahora tienen dos masas aquí, dos masitas. Tienen un bloque aquí, y tienen otro bloque. Este puede tener masa M1, M2, y conecto aquí a la pared un resorte de constante K1, y conecto esta cosa acá de constante K2. Y supongamos que los dos resortes tienen el mismo largo natural, es decir, el largo natural de esta es L0
y este también es L0. Así que cuando le estoy tomando la foto aquí, el sistema está en equilibrio, puesto que están en sus largos naturales. ¿Qué pasa ahora si yo tomo esta cosa y ahora estiro el sistema? Entonces ahora, por ejemplo, el bloque que estaba aquí, lo corro, lo desplazo acá, lo pongo ahí, por lo tanto el resorte se estiró. Y ahora ese que está ahí lo pongo por acá. Me doy, por lo tanto este resorte también se estiró. Siguen teniendo la misma constante, K1, K2, y los mismos largos naturales. Y ahora ustedes lo sueltan si quieren, y esta cosa debería empezar a moverse, ¿no? Pregunta, ¿cómo se mueve? ¿Y cuáles son las ecuaciones que me dan la dinámica de esos artefactos, de esos bloques que están ahí? ¿Cómo resolverían el problema? ¿Cómo me dirían, estos bloques se mueven de tal forma? ¿Qué creen? Creo que no tengo imaginación. Primero que nada, por ejemplo, uno podría Claro. calcular los grados de libertad de esta cuestión, ¿o no? ¿Cuáles son los grados de libertad de este sistema? Los GL, grado de libertad, para que no escribir tanto. Los grados de libertad. ¿Cuáles son? ¿Cuánto hay? Uno solamente, el X. ¿Cuál X? Eh, el largo de ambos resortes, juntos. O sea, yo debería poner aquí, voy a poner un origen, aquí en el sistema, en la muralla, es el eje X, es el eje Y. Entonces, debería tener una coordenada que mida la posición de todo esto. A lo mejor una que mida la posición del primer resorte y una que mida la posición de los dos juntos. En ese caso serían dos. Vamos a ver. Una debería ser un X1, que mide la posición del bloque 1, y otra coordenada debería ser la X2, que mide la posición del bloque 2. Sí, sí, hay esos dos grados. Ya. ¿Y X1 y X2 son independientes o están sujetos a alguna restricción? Me imagino que debe haber alguna una restricción, que es algo entre ellos. Si los resortes son idénticos, tienen la misma constante, sí, de la fisión, pero están restringidos por la pared, supongo. Este punto está fijo. Este punto está fijo. Pero en términos de las coordenadas, es decir, X1 y X2 ¿están relacionados de alguna manera o cada uno vive su vida? Si esto fuera, si yo saco este resorte y le pusiera una barra de aluminio delgadita sin masa, de largo 1 metro, por ejemplo, ¿qué pasaría con X1 y X2? ¿Serían independientes o serían dependientes? Serían independientes. Serían independientes. O sea, si yo pongo una barra aquí,
y tengo esta masa así y la barra. Entonces, cuando el X2 se mueva 2 metros para allá, ¿cuánto se va a mover el X1? Si esto es una barra de aluminio. 2 metros, ahí el X2 dependería del X1. Entonces, cuando ponga una barra aquí, claramente lo que puedo decir es que la diferencia de estos dos gallos siempre tiene que ser el largo de la barra de 1 metro, ¿no? Independientemente de dónde estén parados, ¿no? Porque esa menos esa debería ser la distancia entre ellos que está fija por la barra, ¿no? Claro. Y por lo tanto, en ese caso habría un vínculo. Y cuando pongo la barra aquí, entonces, ¿cuánto sería el grado de libertad de esto? Acuérdense que los grados de libertad era el número de coordenadas cartesianas iniciales que uno ponía para escribir esta cuestión. Entonces, ¿cuántas masas tengo aquí? 2 masas. 2 Dos masas. más, Entonces, uno diría, bueno, por cada masa necesito una coordenada, ¿no? claro. Entonces, tendría una coordenada X1, una coordenada X2, tengo 2 coordenadas cartesianas, en principio. Y ahora, y lo más fino, y me pregunto, bueno, ¿habrán vínculos? Entonces, si esto fuera una barra, la diferencia entre las dos coordenadas nunca pueden cambiar porque el largo de la barra está fijo. Y por lo tanto, debería haber una restricción o un vínculo entre ellas y debería restarle un vínculo y eso me daría un grado de libertad. Quiere decir que cuando aquí hay una barra, en realidad de estas dos coordenadas que están aquí, hay una que realmente es independiente, la otra la puedo sacar del vínculo. De hecho, pues, si ustedes quieren, puedo decir, mire, X2 es lo mismo que 1 más X1. Entonces, si yo conozco X1, es decir, esa, entonces conozco X2. Así que la única que me interesa es la posición de la primera masa. Y por eso es que tiene un grado de libertad. Pero ahora, mi problema, el que estoy analizando ahora de verdad, no tiene una barra. ¿Qué es lo que hay entre medio de las dos masas? Resortes. Un Resorte. resorte. ¿Y eso impone alguna restricción o ¿Cuánto se alguna tira, condición entre las dos? cuánto se tira el resorte? Que ya no es una medición fija. Pero espérate, porque cuánto se estira el resorte va a depender de dónde están paradas las masas, ¿o no? Claro. Entonces, ¿impone el resorte una restricción a las posiciones de los bloques? No, porque el bloque se decide dónde se coloca. Uno decide dónde coloca el bloque, ¿no? Lo puedo poner a 1 metro de distancia, a 2 metros, a 3 metros, la distancia que yo quiera. Y dependiendo de donde yo ponga los bloques, va a ser la fuerza que va a ejercer el resorte. Entre más separados estén los masas, mayor va a ser la fuerza, ¿no? Claro. Pero no es que la fuerza le ponga una restricción a la posición. ¿Te das cuenta, no? Necesitaría que el largo fuera constante y el resorte no tiene largo constante porque cuando estas cuestiones se están moviendo, esto está oscilando y se están moviendo para todos lados. Entonces, en este caso, el número de grados de libertad es el número de coordenadas cartesianas naturales. Tengo 2 masas, bueno, necesito 2 coordenadas. Y le voy a restar el número de vínculos, pero no hay ningún vínculo aquí. No hay 0 vínculo. Así que el número de grados de libertad de esta cuestión es 2. Y por lo tanto necesito 2 coordenadas para describir la dinámica de este sistema. De hecho, deberían ser estas 2 coordenadas que están aquí, X1 y X2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok, entonces ahora, ¿cómo procedo? Bueno, como ya sé cuáles son las coordenadas, entonces lo que tengo que hacer aquí es escribirme el lagrangiano. ¿Cuál es el lagrangiano de este sistema? Tiene que ser la resta de la energía cinética menos la energía potencial correspondiente. ¿Cuál será la energía cinética? Eh, La suma de la
energía de cada masa. ¿Ya? ¿Cuál es la energía del primero? Cinética. ¿Qué energía es Medio esa? de mx 2 punto cuadrado. No. Un medio de Cinética, con velocidad. Y punto. x punto al Esta es la cuadrado. velocidad, porque esta es la velocidad de la partícula 1 al cuadrado por la masa partido por 2 de la energía cinética de este gallo. Claro. Después, como Más un medio de ya, m2 x punto cuadrado del 2. ya, perfecto. Eso es. Y se acabó porque no es más masa, así que no es más energía cinética. Y como todo se mueve a lo largo, estoy suponiendo que todo esto ocurre a lo largo del eje X nomás, tiene energía cinética en la dirección del eje X nomás. Porque si estuviera moviéndose en el eje Y para otro perpendicular, también debería poner un término que debería ser un medio de Y1 punto al cuadrado. Pero voy a suponer que todo el movimiento aquí en una dimensión. Todo el movimiento está en el eje X nomás. Las otras coordenadas X, perdón, Y y Z están congeladas. ¿Cuál es la energía potencial de este sistema? La, ¿cuál era? En vez de x punto, una x. Claro, la Y constante. en vez de La la energía m, elástica, la potencia k. elástica. ¿Ya? ¿Quién tiene energía potencial aquí? El El resorte. M1. El resorte, claro. Los resortes, ¿o no? Esto. ¿Cuál es la energía potencial de esa? Del primer resorte. Un medio de k1 x1. X1. Si el X1 fuera igual al largo natural, ¿tendría energía potencial? x1 menos L0. X1 menos Tiene L0, toda la razón. exactamente. Es la elongación al cuadrado. Ahí sí. Cosa que cuando el X1, es decir, la posición de este justo, está parado justo ahí, esta cuestión no puede tener energía. Está en su largo natural. Y no hay fuerza tampoco, está en su largo natural. ¿Cuál es la energía del segundo resorte? Un De medio este. de Un medio de K2, paréntesis, x2 menos L0 al cuadrado. ¿Cuánto? X. X2 X. menos L0 al cuadrado. Ya, pero si fuera X2 menos L0, X2 menos L0, esto menos esta línea que está aquí, ¿o no? X2 menos L0 este trazo. Pero la energía de un resorte depende de quién. Entonces sería, en vez del L0 al otro lado, sería menos X1 más L0. Mm, O sea, sería como restarle la elongación del primer resorte. ya, pero fíjate, cuando tú escribiste esta expresión, ¿qué es lo que es X1 aquí, en este mono? ¿Qué representa X1? La elongación del resorte. De hecho, el X1 es la distancia entre las puntas del resorte, ¿no? Es lo que se abrió el resorte. Eso es X1, ¿no? Es Sí. lo que se abrió el resorte y ahora tú le restaste el largo natural para calcular la elongación, que es esa distancia que está ahí. Esto es lo que se elongó el resorte a partir de su distancia de equilibrio. Y esa es la que genera la energía potencial. Es la distancia entre las puntas menos el largo natural. Esa es la elongación. La distancia entre las puntas menos su largo natural. Porque yo podría tener un resorte que está así, en su largo natural, L0, y ahora los tiro. Y los tiro para ambos lados. Y mido la distancia X entre los extremos. ¿Cuánto se elonga esto?
X menos L0, ¿no? Es X menos L0. Es la distancia entre las puntas menos el largo natural. Eso es lo que se elonga de verdad. De hecho, si lo corren, así lo ponen de lado a lado, ponen este punto acá, entonces claramente eso es X menos L0, que es la distancia. Lo que pasa es que acá está repartida para ambos lados. ¿Fijáis? El X menos L0 tiene un poquito acá y tiene un poquito acá, pero esa más esa es X menos L0, que es lo que se elongó. Entonces, ¿cuánto se elonga el segundo resorte? Estoy suponiendo que a todo esto los anchos de estos bloques son cero, ¿ah? No tienen ancho, o sea, son así, son bloques así, para que no se confundan. O son puntos. ¿Cuánto se elongó el segundo resorte? Se elongó 2 L0. El L0 el primero con el L0 el segundo. Sería, yo diría que es L0 al cuadrado menos X2, ¿no? A ver, pero que el resorte Ya, parte de equipo. El segundo resorte no parte en la muralla. El segundo resorte parte aquí y llega acá. El primer resorte parte aquí y llega acá. Entonces la distancia entre las puntas del primer resorte es justo X1. Y a ese le resté el largo natural para calcular la elongación, que es la diferencia entre esa y esa. Ahora, ¿cuánto se estira el segundo resorte? ¿Cuál es el equivalente a esta distancia aquí? De ese? sería X2 menos L0 menos, y ahí el X1 menos L0. Así que sería X2 menos X1. X2 menos X1, no, pues sí, esa distancia menos esa distancia que está ahí, ¿no? X2 menos X1 es esa, ¿no? Esa menos esa. Entonces lo que se estira de ese resorte es X2 menos X1. Y esa es la distancia entre las puntas. Ahora, si quiero calcular energía, a ese le tengo que restar el largo natural. A lo que se estiró el resorte, le tengo que restar el largo natural. Por lo tanto, el segundo resorte se estira X2 menos X1. X2 menos X1, eso es lo que se estira. Y la energía es la elongación. Por lo tanto, tengo que saber cuánto se estiró a partir del punto de equilibrio, que es su largo natural. Dice la energía del segundo resorte. X2 menos X1 menos el largo natural. Lo que pasa es que el X1 tenía la punta izquierda fija en el 0. Entonces esto es como X1 menos 0. Este es un X1 menos 0 menos el largo natural. En cambio esta, como está desplazada, tengo que poner la distancia entre las puntas. X2, que es toda esta distancia, y le tengo que restar la punta izquierda, que es X1, y lo que se estira entonces la diferencia. Y a eso le resto el largo natural para calcular la energía. La energía depende de cuánto se estira a partir del largo natural. ¿Se encuentran? Así que ahí tienen el T y ahí tienen el U. Y por lo tanto, ustedes ahora pueden calcular el lagrangiano del sistema, ¿no? ¿Cuánto va a ser el lagrangiano del sistema? Vamos a escribir 1/2 de m por x1 punto al cuadrado más 1/2 de m2 por x2 punto al cuadrado menos 1/2 de k1
por X1 menos L0 al cuadrado, menos, como hay que restar la energía cinética, la energía potencial, es K2, que este es el otro resorte, por X2 menos X1 menos L0 al cuadrado. Ahí está el lagrangiano. ¿Y este lagrangiano de quién depende? ¿Una función de quién? X1, X2, X1 punto, X2 punto. ¿Cuántas ecuaciones de Euler-Lagrange entonces hay asociadas a este lagrangiano? 2. ¿Cuáles serían entonces? Con X1 y con X2. Y entonces tenemos el punto de X2 igual a 0. Entonces, esta ecuación me debería dar la ecuación de Newton, esencialmente la ecuación de Newton para X1, y esta me debería la ecuación de Newton para X2. ¿Sí o no? Que son los dos grados de libertad que tengo. Tengo el X1 y el X2. Es decir, me dice la suma de las fuerzas que actúan sobre esta partícula y la suma de las fuerzas que actúan sobre esta otra partícula. Y voy a tener dos ecuaciones de Newton, puesto que tengo dos masas. Uno escribe una ecuación de Newton por cada masa, ¿no? Esas ecuaciones deberían depender unas de otras, deberían estar acopladas. Y luego de escribirlas, debería resolverlas. Debería ser un sistema de ecuaciones. Una vez que resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales, que son estas ecuaciones de Euler-Lagrange, yo voy a poder encontrar entonces las ecuaciones de movimiento de este sistema, y si las resuelvo, voy a poder saber cómo se mueven entonces estos bloques. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tarea para casa. Escríbanse las ecuaciones de Euler-Lagrange para la coordenada X1 y para la coordenada X2 y traten de resolverlas de aquí al jueves. Lo discutimos entonces el próximo jueves. ¿Está claro? Sí, profe. Les quedó claro el tema de la energía Sí. del resorte, ¿no? Para que Sí. no se confundan. Uno siempre mira las puntas. Las puntas. Y la distancia entre las puntas es lo que se estira. La fuerza o la energía potencial del resorte es esa distancia entre las puntas, pero hay que restarle el largo natural, porque esa es la elongación. La fuerza y la energía dependen de la elongación.